Muy buenos días para todas y para todos. Aquí estamos iniciando un nuevo curso aquí en Cursa Virtual. Es para mí un gran placer comenzar a compartir otro camino de investigación, de estudio con ustedes. Bueno, la idea básicamente de este curso, que obviamente es género y sexualidad, lecturas cruzadas, yo creo que va a ser bastante interesante, va a ser un recorrido bastante nutritivo, muy peculiar. Pero antes que nada quiero invitarlos a que se presenten en el foro de la cursada. Es importante que lo hagan, digo, que comenten su formación, de dónde vienen, cuáles son sus estudios, y sobre todo por qué les interesa este curso, por qué particularmente este curso donde pensaremos la cuestión del género desde diferentes autoras y autores. Y así también un poco se van conociendo, ¿no? Así cada uno va interviniendo, cada uno va planteando su punto de vista. Mi idea, esto lo aclaro a mí, la verdad que me gusta que ustedes participen en el foro de la cursada para no hacer del curso virtual solamente un monólogo, un soliloquio, digamos, ¿no? La idea es que haya un ida y vuelta y el lugar donde puede haber ida y vuelta, no solamente si hay preguntas de ustedes hacia mí, sino entre ustedes mismos también, obviamente, que pueden interactuar, es el foro de la cursada. Ese es el lugar donde cada uno se puede encontrar, puede plantear su duda, su intervención, todo aporte es bien recibido, así que no tengan vergüenza, timidez, nada. Esto para mí es muy importante para hacer del curso un lugar, insisto, que no sea solamente un soliloquio. ¿Mm? Ahora bien, bueno, este curso, como les decía, porque es un poco peculiar. A ver, porque en general mis cursos suelen ser, están centrados quizá en un pensador, en una figura, ¿m? Sobre todo de tradición francesa contemporánea, que es el área donde yo trabajo, en la cual investigo, en la cual estoy especializado, digamos, sobre todo Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, pero también, por ejemplo, Nietzsche, Heidegger, o ciertas temáticas que tienen que ver con el cine, digamos, con la estética, son los cursos que damos aquí en Curso Virtual. Pero bueno, ya hace un par de años que estoy trabajando, yo diría ya hace bastantes años que estoy trabajando en la cuestión del género, particularmente el concepto de género, articulado a partir de dos, digamos, de una autora como Judith Butler y también de Paul B. Preciado, ¿no? El filósofo transgénero español. Son un poco los dos pensadores, o la pensadora y el pensador, que digamos que fueron como la puerta de entrada. Sobre todo, quien me interesa mucho es Preciado, ¿no? Cuya obra he trabajado en detalle y hemos dado aquí en Curso Virtual un seminario íntegro sobre todo su pensamiento, digamos, ¿no? Es un pensador joven, muy, muy joven, que tiene una obra en construcción, pero es interesante analizarla, esa obra. La idea de este curso, a ver, yo había hecho algo con el mismo título, pero con diferentes textos completamente distintos hace ya unos años, hace 3 años, una cosa así. La idea básicamente aquí no es precisamente tomar solamente un autor o autora de modo monopólico, sino al revés, tomar diferentes aproximaciones teóricas y también tomar diferentes conceptos, ¿no? Por supuesto que cada concepto que vamos a ver en cada clase va a estar vertebrado, va a estar articulado por la cuestión del género, ¿no? Y por la cuestión del feminismo también, obviamente. Eh, pero bueno, antes de entrar con el texto que vamos a ver hoy, que es un texto de Michel Foucault, les quiero comentar un poco cómo está articulado todo, ¿no? En la clase de hoy vamos a ver la noción de patriarcado desde la filosofía de Foucault, que es un poco extraño, sí, y ahora voy a contar por qué, vamos a compartir el texto y demás, digamos, ¿no? En la próxima clase vamos a ver la noción de devenir mujer de Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil Mesetas, en un apartado, en un capítulo de Mil Mesetas. En la clase número 3 vamos a ver la noción de subjetividad nómade a partir de la obra de Rossi Braidotti, sobre todo de feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. En la clase cuarta veremos la noción de diferencia sexual en Judith Butler a partir de Undoing Gender, de Deshacer el Género, su libro de 2004. En la clase quinta veremos la noción de cyborg o la figura de cyborg en la obra de Donna Haraway a partir de Manifiesto para Cyborgs. En la clase sexta veremos la noción de trans, de lo trans y del transgénero en Polvo Preciado, sobre todo a partir de una de sus más recientes intervenciones, que se llama
Je suis un monstre qui vous parle, ¿no? Yo soy el monstruo que les habla. Una conferencia que dio Preciado muy crítica frente a un auditorio de psicoanalistas en 2020. En la clase 7 tenemos un texto de Jack Halberstam que se llama Gaga Feminism, Sex, Gender and the End of Normal. Sí, Gaga Feminism. Ese Gaga es por Lady Gaga, que es muy curioso. Entonces, voy a analizar a qué se refiere con Gaga Feminism y por qué la figura de Lady Gaga le interesa a Halberstam. Y por último, Ginevra Bompiani, una autora italiana que publicó un texto para mí bellísimo que se llama La otra mitad de Dios, una indagación sobre el imaginario humano, sobre todo pensar la cuestión de lo divino y la diosa, ¿no? La idea de la diosa, ¿no? Cómo lee Ginevra Bompiani la noción de diosa. Bueno, esto es lo que vamos a ver clase a clase. La idea de la clase de hoy, como les dije, es eh, analizar un texto de Michel Foucault, uno de los únicos. Es un texto que es una rareza. Me estoy refiriendo a este curso, es un curso en verdad, publicado hace muy poco por Siglo XXI, digamos, que publica básicamente casi toda la obra de Foucault, salvo los cursos del Collège de France, que los publica a Fondo de Cultura. Este, editado por Siglo XXI, es La sexualidad, seguido del discurso de la sexualidad. Se trata de dos cursos que Foucault dio en diferentes universidades. Vamos a utilizar nosotros el curso que dio en 1964 en la Universidad de Clermont-Ferrand, y luego hay un curso que es muy interesante también, que dio en la Universidad de Vincennes, hoy París 8, digamos, que se llama El discurso de la sexualidad. Vamos a trabajar nosotros sobre todo con, insisto, el del 64 de Clermont-Ferrand, donde Foucault habla de la noción de patriarcado. Es, por lo menos hasta donde tengo conocimiento en mi indagación, es el único lugar donde Foucault habla de patriarcado. Incluso algunos dicen que es uno de los pocos textos de Foucault que tiene cierto tinte feminista. Esto lo aclaro porque entre Foucault y el feminismo hubo muchas tensiones, digamos, ¿no? Hubo muchas tensiones que vamos a comentarlas en la clase de hoy. En cada clase yo también sumo algo de material complementario, digamos, de algunos textos adicionales. No los pongo en el programa, sino que a medida que voy preparando las clases los voy sumando, porque me parece que pueden ayudar, digamos, a quienes quieran leerlos para ampliar la cuestión, para contextualizar la cuestión. En este caso, perdón la autorreferencia, pido perdón la autorreferencia, pero bueno, en mi último libro, que es La creación del placer, que editó Galerna, hay un capítulo que se llama Patriarcado y Estructuralismo. Por eso lo cito, no necesariamente porque sea mío, digamos, sino porque precisamente lo voy a tomar también para comentar un par de cosas. Es un capítulo breve donde analizo la relación de tensión entre Michel Foucault y el estructuralismo a partir de tres etapas, ¿no? Y sobre todo a partir de la relación también muy conflictiva con Simone de Beauvoir, ¿no? Tuvo una relación ciertamente conflictiva con Simone de Beauvoir. Eh, la idea de este curso entonces es esa, digamos, es indagar concepto a concepto. Vamos a centrarnos en un concepto por encuentro, por clase, para partir de allí, a partir precisamente de las lecturas cruzadas que vamos a hacer entre diferentes autores y autoras, bueno, evaluar o analizar la cuestión de género desde diferentes perspectivas. Esto es lo que me interesa a mí, digamos, ¿no? Luego, cada una de ustedes pueden, por supuesto, hacer uso o como disponer de estas nociones en un sentido diverso, solamente en clave analítica, en clave política militante, digamos. Mis cursos son, insisto, para quienes no para quienes están, digamos, haciéndolos por primera vez, son analíticos, críticos, digamos, ¿no? Como decía Michel Foucault, la idea es proveer una caja de herramientas, luego ustedes con esas herramientas conceptuales pueden usarlas como una pinza, como un martillo, para lo que quieran, para finalidades meramente especulativas, analíticas, para finalidades políticas, militantes. Eso queda a criterio de cada uno, digamos, ¿no? Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Yo tengo un material de lectura que siempre comparto con ustedes, digamos, como hoja de ruta. A partir de ese material nos guiamos. Y después sí, vamos, tengo acá marcadas ya varias partes del texto para compartir, para analizar. Y sobre todo hay
Hay unas notas a pie de página que son muy interesantes, que en este caso agregan bastante a esta cuestión, ¿no? Antes que nada quiero contextualizar. 1964 es este curso, el curso de Clermont-Ferrand. ¿Por qué ese año? ¿Y dónde estaba situado? ¿Dónde estaba, digamos, parado, filosóficamente hablando, Michel Foucault en 1964? Para entender el porqué de esta reflexión respecto del estructuralismo o sobre el feminismo en un marco precisamente más bien estructuralista, ¿no? Bueno, ustedes piensen que en 1966 Michel Foucault publica Las palabras y las cosas, ¿no? 2 años después de esta intervención donde habla de patriarcado. Eh, las palabras y las cosas es un texto precisamente de cariz fuertemente estructuralista, ¿no? O sea, pensemos que es un texto en el cual Foucault plantea la noción de episteme, ¿no? ¿Qué es un episteme? Bueno, es algo así como, por usar otro concepto Foucaultiano, es un dispositivo, entre comillas, aunque él no usa todavía en ese momento ese término, es un dispositivo discursivo. ¿Mm? Es decir, lo que plantea Foucault son algo así como regularidades de discurso históricamente situadas, ¿no? Que van cambiando, ¿no? Son regularidades que van cambiando históricamente y que inauguran diferentes épocas o que inauguran diferentes ciclos históricos. Es por ello que Foucault habla del episteme básicamente renacentista, de la episteme clásica, de la episteme moderna, y habla de umbrales. Es decir, hay ciertos autores que figuran o que son como suertes de umbrales, por ejemplo, autores u obras que él identifica que son liminares. Por ejemplo, el Quijote de Cervantes respecto de la renacentista y la clásica, o por ejemplo, la obra del Marqués de Sade, ¿no? Como aquella que rompe ya con la episteme clásica. Episteme clásica para Foucault es el siglo XVIII sobre todo, y con respecto a la episteme moderna, que es el siglo XIX. Es decir, cada una de estas epistemes son algo así como regularidades discursivas que plantean formas de conocer diferentes, formas de decir y por tanto de conocer diferentes, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento mediante la representación es, un conocimiento, es producir un conocimiento típicamente de la época clásica, de la época que podemos llamar ilustración. Mientras que en la modernidad, en el siglo XIX, aparece la noción de temporalidad o de historicidad, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Mientras que en la época renacentista, la epistema renacentista, el tipo de conocimiento es por analogía, por semejanza. Es decir, esas formas de conocimiento, semejanza, representación, temporalidad, marcan obviamente tres formas cognitivas, tres formas de conocer y tres regularidades discursivas. Entonces, obviamente es un texto, sí, estructuralista, porque de alguna manera son estructuras de discurso las que terminan configurando. Ahí todavía Foucault en ese momento no habla, es un momento previo, esto es lo que quiero plantear, es un momento previo a su análisis del poder. Es un Foucault que está solamente en ese territorio que algunos llaman arqueológico, es el momento arqueológico de Foucault, ¿no? Fuertemente impregnado por el estructuralismo, y Foucault no piensa todavía la cuestión del poder y tampoco piensa la cuestión de la subjetividad, que va de suyo también con el poder. Entonces, es un momento, digamos, insisto, arqueológico, estrictamente discursivo, discursivo epistemológico. Este es el punto. Las palabras y las cosas un poco eso, digamos, lo que plantea, ahí hay un concepto fundamental que es el a priori histórico. Es un texto también bastante kantiano, las palabras y las cosas, en un sentido, porque lo que va a plantear Foucault es que el conocimiento, precisamente que en función de sus diferentes formas, sea, digamos, a través de la semejanza, la representación o la temporalidad, digamos, en cada momento, el conocimiento producido eh, tiene una disposición o tiene su condición de posibilidad determinada históricamente. Esta es la diferencia, por ejemplo, con Kant. Kant plantea la noción de a priori. El a priori es la condición de posibilidad del conocimiento. Es decir, para que haya conocimiento en Kant, tiene que haber una subjetividad trascendental. O sea, si no hay subjetividad trascendental, no hay conocimiento, porque el conocimiento viene dado por el sujeto, por la subjetividad. Vale decir, el espacio y tiempo son intuiciones puras de la sensibilidad. Y las categorías del entendimiento, que sintetizan precisamente el dato empírico espacio-temporal,
también están en la subjetividad. Quiero decir, no se puede conocer si no hay ese subjectum, ese fundamento que es la subjetividad. ¿Mm? Es decir, el sujeto es el que legitima al mundo y a la posibilidad de conocer. ¿Mm? El a priori es eso, digamos. Es a priori porque si no hay eso, no hay forma de conocer. Ahora, el a priori para Kant no era histórico, era invariante. Digo, el sujeto era así y se conocía siempre así. ¿Mm? La gran diferencia de las palabras y las cosas con respecto a la noción kantiana de a priori es que el a priori, o sea que la condición de posibilidad de conocimiento, hasta ahí Foucault y Kant van de la mano, es histórica, es decir, cambia históricamente, ahí se disocia de Kant, porque en Kant no es histórico, sino que el sujeto es trascendental, digamos, nunca cambia, ¿m? Y es universal. Mientras que para Foucault no, en tanto y en cuanto cambian las condiciones discursivas, en tanto y en cuanto cambian las condiciones discursivas que permiten o que dan cuenta de que de algunas cosas se hablan y de otras cosas no se hablan y determinan ciertas regularidades, ¿m? Va a cambiar la condición, va a cambiar la forma de conocer. Por eso en un momento, en el siglo XVI, digamos, la forma de conocer es mediante la semejanza. Por eso en el siglo XVII y XVIII la forma de conocer es mediante la representación, que es típicamente kantiana, por ejemplo. Y por eso en el siglo XIX la forma de conocer es mediante la temporalidad de los conceptos o la historicidad. Eso es muy hegeliano, más bien, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una condición de posibilidad de conocimiento. Entonces, para que haya conocimiento debe haber algo previamente, pero ese algo ya no es un sujeto que no cambia, sino es una regularidad discursiva que podemos llamar episteme, que Foucault llama episteme, que va cambiando, pero que va manteniendo, lo que se mantiene invariante es una estructura, ¿m? Que define funciones sociales, políticas, obviamente, que van a ser políticas sociales, y que define lo que se puede decir y lo que no se puede decir. ¿M? Ahora, esa estructura tiene formas o disposiciones que sí van transformándose. Entonces, la estructura siempre se mantiene. Ahora, la forma en la que se conoce mediante esa estructura, eso va cambiando. Vale decir, a veces conocemos mediante la representación, a veces mediante la semejanza, depende del momento histórico. ¿Se entiende? Esto es un poco abstracto, pero es importante aclararlo. En ese marco, en este marco, esto forma parte más o menos del mismo clima. O sea, piensen ustedes que las palabras y las cosas es del 66 y este curso que se llama La sexualidad es de 1964. O sea, estamos más o menos estamos en el mismo ciclo de pensamiento de Foucault. ¿Mm? Entonces, con esto quiero decir que lo que Foucault va a decir sobre el patriarcado no está atravesado por una matriz analítica donde el poder y la subjetividad están jugando. Esto es previo. ¿M? Cuando Foucault hable, o sea, Foucault inaugura su momento genealógico donde aparece su indagación sobre el poder en la década del 70, cuando él se va al Collège de France a dar sus seminarios, sus cursos célebres, editados, digamos, en 1970, cuando él precisamente deja la Universidad de Vincennes, la Universidad de París 8, donde es director de la carrera durante un año de filosofía, y se va en 1970 a el Collège de France. Y ahí empieza su indagación gradual sobre el poder en la década del 70. Y se inaugura lo que algunos llaman el periodo genealógico, que a diferencia de la arqueología, el periodo genealógico sí incorpora la noción de poder, o en primer lugar la historicidad de la subjetividad, y para entender la subjetividad tenemos que entender las relaciones de poder que impactan y que forman, ¿no?, la subjetividad. Entonces esa relación entre saber y poder termina determinando las subjetivaciones, las diferentes formas de subjetividad y luego de gobierno que Foucault va a analizar. Pero eso es mucho tiempo después de este texto de la sexualidad. Acá Foucault no va a trabajar el poder, va a trabajar el discurso, las estructuras. Obviamente, hecha esta aclaración, obviamente uno puede, van a ver, a partir de lo que Foucault dice, bueno,
tener cierta, uno puede, digamos, como extrapolar, eso quiero decir, uno puede extrapolar ciertas consecuencias que serán políticas. Pero en principio la indagación de Foucault no se mueve por allí. ¿M? Entonces voy a empezar con mi material. En las clases dictadas, como decíamos, en los cursos de la Universidad de Clermont-Ferrand de 1964 y del Centro Universitario Experimental de Vincennes en 1969, pero sobre todo acá nos interesa Clermont-Ferrand porque es donde habla de esta noción, Foucault problematiza la sexualidad desde la biología a la psicología, de la psicopatología al psicoanálisis, de la sexualidad animal a la humana. En este sentido, el filósofo nos ofrece una reflexión sobre la cuestión sexual en lo que denomina, y esta expresión es importante, nuestra cultura, ¿no? Aclaro, nuestra cultura entre comillas, ¿no? Es decir, cuando Foucault habla de nuestra cultura, está hablando de la cultura occidental, moderna y europea. Obviamente está hablando de su cultura, digamos, ¿no? Uno después puede problematizar, digamos, desde América Latina las particularidades de esta afirmación, pero bueno, Foucault habla de nuestra cultura desde su perspectiva, digamos, ¿no? En este aspecto, según la perspectiva precisamente Foucaultiana, marcada en el curso de 1964, podemos definir la sexualidad como, y acá lo cito. En primer lugar, ¿cómo define Foucault la sexualidad? ¿Mm? Dice, el lugar central del hundimiento de toda moral, la única forma de tragedia de la que el hombre moderno sea capaz, el templo en ruinas donde se enfrentan indefinidamente los dioses que murieron hace tiempo y los profanadores que han dejado de creer en ellos. Acá es muy interesante esta parte, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Donde dice, el lugar del hundimiento de la moral y el templo en ruinas donde se enfrentan indefinidamente los dioses que murieron hace tiempo. Vale decir, la sexualidad es un territorio de disputa, esto está diciendo Foucault. La sexualidad es un lugar de disputa moral y también, a ver, cuando está hablando de dioses y de profanadores, es un lugar de disputa moral, de disputa religiosa, que ahora vamos a ver. Y es un lugar que determina cierta estructura, vale decir, ciertas funciones del hombre, sexualmente hablando, y ciertas funciones de la mujer, sexualmente hablando. Allí veremos qué tipo de exposición tiene la sexualidad. Por tanto, podemos marcar tres aspectos que son relevantes del curso de Clermont-Ferrand. Yo, obviamente, voy a referirme solamente del curso. Si les interesa, obviamente, pueden leerlo todo. Pero a mí me interesa, sobre todo, voy a trabajar sobre todo con la clase número 1, donde en esa clase Foucault sí habla específicamente de esto que él llama nuestra sexualidad, perdón, nuestra cultura y de la sexualidad en nuestra cultura, y allí va a aparecer la noción de patriarcado, que es la clase número 1. Obviamente es muy interesante todo el curso, pero como mi idea es hacer foco allí, me quedo allí. Entonces, decíamos, podemos marcar tres aspectos que son relevantes del curso de Clermont-Ferrand. A saber, ¿cuáles son los tres aspectos a mi juicio? Primero, el uso de la noción de patriarcado por parte de Foucault, que constituye una rareza en la obra Foucaultiana, ya que hasta el momento solo se conocía que el filósofo había empleado esta categoría dos veces. O sea, solamente, además de esta inclusión, en la historia de la locura aparece también marcado, lo cual no es, tampoco es casual. Pensemos que Historia de la locura es la tesis de doctorado de Foucault de principios de los 60 también, digamos, ¿no? Entonces, eh, quiero decir, aparentemente, digamos, a principios de los 60 o en la primera mitad de los 60 aparece el concepto de patriarcado ahí también, y luego en una conversación con Thierry Belcel, ¿no? Thierry Belcel era un joven militante, amigo de Foucault, que pueden leer esa intervención en un libro traducido al castellano que se llama 20 años y después. Eh, Son conversaciones, lo que pasa son conversaciones ya de la década del 70, del año 75, que se publicaron creo en el año 78, una cosa así. Y ahí aparece una mención, pero tampoco es una mención demasiado, es más al pasar, digamos, ¿no? En Historia de Locura aparece, pero acá, o sea, de estas tres menciones de patriarcado, muy exiguas, como ven, acá me parece que aparece con más, como densidad, porque lo dice en un marco donde podemos analizarlo con más detalle.
En este caso se trata entonces de un uso en el marco precisamente de nuestra cultura y en términos críticos respecto a los desequilibrios culturales de esa configuración histórica. En este aspecto es que podríamos hablar del primer texto de tinte feminista de Foucault. Podríamos hablar, digamos, ¿no? De que, bueno, quizá sí, es un texto filofeminista de Foucault. Esta es la primera característica o el aspecto número uno. El segundo aspecto es el conocimiento biológico de la sexualidad, en tanto el autor marca que la sexualidad humana no constituye un ápax, es decir, un acontecimiento único, original, divorciado de la sexualidad animal. Si bien la sexualidad humana es altamente culturalizable, no deja de señalar nuestro filósofo la determinación biológica y los lazos en común con los animales. Esto también, o sea, hay un análisis bastante detallado de la sexualidad animal, y Foucault insiste en que hay vasos comunicantes, digo, que la sexualidad humana no está divorciada de la sexualidad de los animales, ¿no? Es decir, allí hay, que también es muy interesante para charlarlo en el curso, en relación a la tensión entre biología y cultura, ¿no? Entre la determinación biológica y la determinación cultural respecto de la sexualidad. Bueno, para Foucault hay una determinación biológica, ¿m? Hay una cuestión biológica, anatómica, eh, fisiológica, digamos, que es importante. Y obviamente, pero, a ver, con un agregado que si bien hay una determinación biológica, la sexualidad humana es, como dice Foucault, altamente culturalizable, digo. O sea, es también es un producto, entre comillas, producto altamente culturalizable, modelizable. Es decir, tiene un aspecto creador, creativo, independiente de la reproducción, a esto me refiero, digo, o sea, obviamente la sexualidad tiene, desde el punto de vista de la animalidad, una finalidad de reproducción de la especie y una determinación anatómica, fisiológica. Eso lo comparte el hombre, pero también va más allá, digamos, ¿no? Porque hay una dimensión también creadora, creativa, distinta, ¿no? Que sale de la mera reproducción. Pero bueno, el curso tiene todo este elemento, todo este análisis de la sexualidad animal que es muy interesante. Y el punto tercero, el rol del psicoanálisis también como clave de todas las ciencias humanas modernas, en tanto en cuanto el hombre se ha convertido en objeto de conocimiento de nuestra cultura. ¿Mm? O sea, el hombre es sujeto y objeto. Es sujeto porque determina la posibilidad del conocimiento, pero también es sus prácticas, las prácticas humanas son objeto de conocimiento, ¿no? Esto sucede a fin del siglo XVIII entre Kant y Sade y se ha revelado como sujeto a la sexualidad y sujeto de sexualidad. O sea, está sujetado a la sexualidad lo determina, y además es un sujeto de sexualidad. O sea, es un hombre, digamos, el hombre es un ser sexuado. Y acá es muy interesante este tema del psicoanálisis, ¿no? Porque siempre se insiste bastante en la relación también conflictiva de Foucault con el psicoanálisis, lo cual es muy claro eso, ¿no? Pero es muy claro después de la década del 60. O sea, la relación de tensión de Foucault con el psicoanálisis se ve, por ejemplo, en el primer tomo de la historia de la sexualidad, del año 76. En la década del 60 el vínculo de Foucault con el psicoanálisis es bastante amable. O sea, no hay una relación conflictiva, al revés. Plantea que el psicoanálisis es la clave de todas las ciencias humanas. O sea, tiene una visión más bien positiva del psicoanálisis en este momento, cosa que después no va a suceder, va a romper bastante. ¿Mm? Entonces, incluso también uno podría decir en este sentido que el vínculo de Foucault con Simone de Beauvoir, hasta antes de publicar Las palabras y las cosas, también parecía bueno. El problema se origina después de publicar Las palabras y las cosas, donde Simone de Beauvoir va a ser muy crítica de ese texto. Y también Sartre. ¿Mm? Eh, entonces, como ven, hay tres aspectos que son relevantes. En primer lugar, la noción de patriarcado, que aparece tres veces en la obra de Foucault, pero sobre todo esas tres intervenciones, esta, a mi juicio, es la más realmente nutritiva, la más analítica, porque la hace desde un punto de vista crítico, critica el concepto de patriarcado, quiero decir, lo critica desde un punto de vista que uno podría decir feminista en ese aspecto, porque lo que va a plantear es que nuestra cultura occidental, moderna, europea, es patriarcal. Y hay desigualdades ahí, ¿no? Hay una estructura, desde el punto de vista discursiva, de tipo patriarcal.
En segundo lugar, lo que va a decir es, bueno, va a analizar desde el punto de vista biológico a las especies y al hombre, y el psicoanálisis como una ciencia humana clave en este desarrollo. Eh, Incorporo también algunas cuestiones. Ahora voy a ir a leer algunos pasajes del curso este, pero les comento también algunas cosas del curso de Bansen del año 69, porque también, si bien no habla solamente de esta cuestión, como que va hacia otro territorio que está bueno sumar. En el curso de Bansen, por otra parte, ya no estará marcada por la dimensión trágica de la experiencia moderna, sino en todo caso por las formas de epistemologización de la sexualidad. La discusión de la alternativa entre ideología y ciencia y el debate en torno a la liberación sexual y las utopías sexuales, dejando en evidencia las huellas nítidas de la influencia de mayo del 68. Claro, obviamente, el curso de Bansen es del año 69. Un año antes habían ocurrido los eventos del 68. Por tanto, estamos en un momento altamente politizado, altamente anarquizante, digamos, en un momento de, insisto, sí, de discusión por la liberación sexual, de crítica a la autoridad, de crítica a todo tipo de estructura. Es un momento, digamos, ciertamente revolucionario, digamos. Entonces, en ese marco, digamos, es más nítido en el curso de Bansen, no en el curso de Clermont-Ferrand, sino en el curso de Bansen, la discusión en torno a la liberación sexual, la emancipación sexual, las utopías. También aparece el concepto de utopía. ¿Mm? En este sentido, la pregunta que se formula Foucault es de qué modo la sexualidad se ha convertido en el referencial de múltiples discursos. O sea, ¿por qué la sexualidad aparece, por ejemplo, en discursos económicos, jurídicos, biológicos, psicológicos, literarios? ¿Mm? Y además, como una promesa de liberación y utopía. O sea, ¿por qué la sexualidad es un territorio de combate, de disputa? ¿Y por qué es un territorio fundamental para entender la liberación o la emancipación, digamos, ¿no? Eso Foucault analiza con bastante detalle en este curso de Bansen. Al mismo tiempo, la noción de ideología, sobre la cual Foucault no deja de operar un distanciamiento crítico, o sea, Foucault nunca se llevó muy bien con el concepto de ideología, de tipo marciano, marxista, será clave en relación a la cuestión sexual, vale decir, la codificación ideológica primaria a través de las instituciones o del derecho, al mismo tiempo que los efectos ideológicos secundarios sobre la ciencia. En esta dirección, para el autor, la ideología no es tanto un problema de ciencia o conciencia, sino de prácticas sociales. O sea, la ideología se ve más bien en la práctica, en las prácticas, en los modos de vida, en las formas de relación, ¿no? No solamente en la conciencia. O sea, la definición de ideología desde el punto de vista marxista como falsa conciencia de clase, ahí aparece la conciencia como un primer elemento, digamos, ¿no? Es decir, una clase que cree que en definitiva tiene determinados intereses, pero que en rigor no los tiene, eso es la falsa conciencia de clase, digamos, ¿no? Eh, en verdad para Foucault eso no es lo importante son las prácticas sociales, digamos, ¿no? Cómo se ve la ideología precisamente en las prácticas sociales. Por eso se distancia de la definición marxista clásica de ideología como falsa conciencia, digamos, ¿no? No, en todo caso, la conciencia se ve en la práctica. Finalmente, el curso de Bansen cierra con una analítica de la diferencia entre heterotopía, que son los lugares cuyas reglas se distinguen de las que rigen las conductas cotidianas, y utopía como un lugar sin lugar, ¿no? En este sentido, la utopía sexual permitirá a su vez una doble aproximación. O sea, ahí Foucault analiza la noción de utopía. Las utopías integradoras dice que buscan una síntesis entre naturaleza y sociedad, por ejemplo el freudomarxismo, con la cual Foucault discute ciertamente, digamos, ¿no? Es decir, y las utopías transgresivas que persiguen la ruptura entre individuo y naturaleza y sociedad, por ejemplo el sadismo o la obra. Sí, a ver, sad aparece presente, pero sobre todo las relaciones sadomasoquistas también, por ejemplo. En cualquiera de los casos, ninguna de las dos propone una política de corte anarquista. Por el contrario, dice Foucault, ambas suponen formas de gobierno y conducción del deseo subyacentes. Problematizando la sexualidad entre naturaleza y cultura, la ideología y la ciencia, la historia y la utopía, Foucault no deja de desmarcarse de la filosofía humanista y la antropología al mismo tiempo que desnuda que su proyecto puede pensarse verdaderamente como una filosofía de la sexualidad. ¿Mm? Y yo creo que es así, digamos, ¿no? Me parece que la obra de Foucault se puede entender como una filosofía de la sexualidad, como una arqueología, en este caso como una arqueología de la sexualidad, digamos,
Digamos, en el sentido que la sexualidad es como el territorio clave para entender la subjetividad, el poder. O sea, en la sexualidad hay una disputa permanente, de tipo discursivo, de tipo de poder y de tipo subjetivo, ¿no? Respecto al concepto de utopía, ya se va un poco de lo que estamos planteando, pero es interesante, digamos. Lo que dice Foucault es que estos dos esquemas utópicos, las utopías integradoras, por ejemplo el freudomarxismo, ¿por qué es integradora? Bueno, porque supuestamente el freudomarxismo al criticar las estructuras represivas, supuestamente liberaría o integraría, en ese sentido es integradora, integraría la sexualidad con la naturaleza, en el sentido que la naturaleza no es represiva. Y Foucault desconfía de esa posición. ¿Por qué? Desconfía de esa posición porque para él no hay un deseo puro. O sea, no es que quitando la represión mediatizada por la producción capitalista y familiarista uno se integraría, uno volvería a ese deseo puro, sin represión, sin mediación capitalista. No, para Foucault es más escéptico en ese sentido. Él dice, no hay tal deseo puro, digamos, ¿no? El deseo y la sexualidad es también un efecto de relaciones, de instituciones, por tanto, nunca se vuelve a una suerte de deseo puro. Por eso la visión de emancipación y de ausencia de represión que plantea el freudomarxismo le parece naive. Y por otra parte, la utopía transgresiva es la que al revés, no busca integrar, sino romper el vínculo entre individuo y naturaleza y sociedad, o sea, aislarse. O sea, romper, por ejemplo, con la finalidad reproductiva, digo, sí, es crear otro tipo de relaciones sexuales, digamos, ¿no? Donde se sexualiza cierto dominio, ¿m? Estados de sumisión, digamos, ¿no? Ahora, el punto central acá es que ninguna de estas dos es de tipo anarquista, son diferentes formas de gobernar las conductas sexuales en este caso. Son diferentes formas de gobierno del deseo, pero no hay ausencia de gobierno, hay formas de gobierno, ¿no? Entonces, la utopía y la anarquía, por lo menos en este caso, no va de la mano. Esto es muy interesante, pero esto lo dice Foucault en el otro texto, que es en el otro curso que lo da en la Universidad de Vincennes, ¿no? No de Clermont-Ferrand. El de Clermont-Ferrand, ahora voy a volver a eso, con esto dejo mi material. La idea va a estar centrada en la noción de nuestra cultura, o sea, entender en ese espacio de nuestra cultura el problema del patriarcado y la monogamia. Entonces vean cómo lo plantea en la clase número 1, en la página 33, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El texto van a ver cuando lo lean, es bastante particular porque, bueno, porque es un curso y está articulado a partir de, bueno, ciertas notas. Foucault escribía sus cursos, por tanto es ordenado, pero bueno, no es un libro, es un curso. Es un curso que además no estaba destinado a la publicación, por tanto hay todo un trabajo de reconstrucción, a eso me refiero, ¿no? Hay todo un trabajo de reconstrucción y además forma parte de los archivos de Foucault, que es una nueva, o sea, es una nueva área, por así decir, que parte, digamos, de la edición, ¿no? De una cantidad de textos impresionantes en 110 cajas que estaban en la casa de Daniel Defer, que era la casa de Foucault, su pareja, digamos, y que le vendió hace poco tiempo al Estado francés y hoy están en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces esos textos están gradualmente, hace muy pocos años, se están editando, digamos, ¿no? Se están editando. Cursos que dio la Universidad de Lille, en Clermont-Ferrand, en Túnez, en Vincennes, en San Pablo, en Brasil, bueno, etcétera, etcétera. Dentro de ese marco, este curso viene de allí. Entonces, en la página 33, en la clase 1, dice lo siguiente. Dice, en todos los casos hay que definir diacrónica y sincrónicamente qué entendemos por nuestra cultura, que esto es lo que yo decía recién, ¿no? Nuestra cultura. Sincrónicamente se tratará de lo que familiarmente llamamos cultura occidental o europea, es decir, una cultura que ha estado marcada por el patriarcado y la monogamia. De inmediato la combinación de esas dos formas culturales entraña como consecuencia la definición de una célula familiar bastante simple constituida por pareja parental y descendencia, por la multiplicación de hijos, por el matrimonio de las hijas y la eventual atribución de una parte de los bienes al marido de la hija.
y luego sigue. Entonces, acá aparece la primera mención a patriarcado junto con monogamia. Es decir, nuestra cultura, vale decir, la cultura occidental moderna, eh, o europea, es una cultura patriarcal y monogámica, que implica determinar funciones o que determina funciones en el núcleo familiar, funciones para el hombre, funciones para la mujer. Pero patriarcal quiere decir que el que ejerce la función de autoridad es el hombre. Este es el primer punto. El segundo, y la determinación de la célula familiar en la cual el hombre ejerce la función de autoridad. Más adelante, en la página 34, dice, bueno, esta función patriarcal también dice es un régimen de prohibición del incesto, impuesto en lo esencial por la figura ramificante de la célula familiar. Las grandes prohibiciones recaen sobre las relaciones padre-hija, madre-hijo y sobre las relaciones hermanos-hermanas, aunque ya con cierto margen de tolerancia. En cambio, fuera de esta célula familiar, en nuestros días las prohibiciones están muy atenuadas. Además, ningún desequilibrio entre el lado masculino o femenino de la parentela. Dice, hay una serie de desequilibrios controlados. La transmisión hereditaria del hombre de una parte al menos de los bienes en línea patrilineal, una religión fuertemente masculina, la distinción radical del trabajo de los hombres y las mujeres. El de los hombres es exterior al hogar, sobre el cual tienen de manera privilegiada la custodia y la responsabilidad moral. El de las mujeres es un trabajo ligado a la casa. La cantidad de mujeres que trabajan no es mayor que a comienzos del siglo XX. Bueno, acá claramente está hablando, esto quiero subrayar, desequilibrios. O sea, al haber desequilibrios, bueno, los desequilibrios son consecuencia de una estructura patriarcal, obviamente. O sea, hay desequilibrios porque hay una función, porque hay una asimetría. O sea, hay una asimetría entre el hombre y la mujer. Eh, Más adelante, en la página 36, vean lo que dice. Dice, en relación con las sociedades que parecen querer tomar distancia respecto de esa cultura, no hay que olvidar que tan solo ponen en práctica el fortalecimiento de estructuras de compensación. Por ejemplo, las sociedades socialistas, con estructuras de compensación, lo que dice Foucault, lo que plantea Foucault es la idea de que, bueno, si efectivamente la sociedad es patriarcal y es asimétrica, hay una evidente diferencia entre la autoridad y el poder, por tanto, entre el hombre y la mujer, hay sociedades que buscan compensar esa asimetría, o hay búsquedas de compensación de esa asimetría. Entonces dice, por ejemplo, las sociedades socialistas acentuar la intención de igualdad entre hombres y mujeres, lo cual no sucede sin conflicto con las otras estructuras que permanecen subyacentes. El problema del trabajo familiar, el problema de la monogamia y el divorcio, el carácter masculino de la política. En cuanto a las sociedades occidentales, que parecen las más alejadas de aquellas, la única diferencia reside en la debilidad de los mecanismos compensadores, desigualdad ética y social entre los sexos, pero la estructura profunda es la misma. Y vean lo que dice acá. En los países socialistas, acá se está refiriendo a la Unión Soviética, sobre todo a los países de tipo comunista, de planificación, y reaccionarios, acá se refiere a los países capitalistas, la configuración antropológica de la sexualidad es la misma. Lo cual explica que después del sueño de una reforma general del hombre, tal como se había formulado en el siglo XIX, como una emancipación de todo su ser, sexualidad incluida, los países socialistas hayan ocultado el problema de la sexualidad. Mediante un riguroso conformismo moral, directamente tomado de la ética burguesa, y mediante un rechazo sistemático de toda problematización teórica de la sexualidad, es decir, el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir con esto Foucault? Bueno, lo que quiere decir es que, a ver, si partimos de esta hipótesis que la sociedad occidental moderna europea es patriarcal, por tanto es asimétrica, por tanto hay diferencias de funciones y de roles desde el punto de vista de poder en el hombre y la mujer, hay desequilibrios, como dice él, que deberían ser compensados, es decir, obviamente, o sea, no es justo que la mujer ocupe un rol subalterno respecto del hombre. Las sociedades supuestamente, o que supuestamente buscaban la emancipación o mayor emancipación o mayor igualdad en ese sentido, que deberían ser las socialistas,
ese tipo de sociedades, por el contrario, mantuvieron estructuras patriarcales. O sea, no hay ninguna diferencia entre la visión patriarcal de las sociedades capitalistas y de las sociedades comunistas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Según Foucault, porque las sociedades comunistas, en la Unión Soviética, los países del Este, pero también podemos extenderlo más después en China, Cuba, etcétera, hubo como dice acá Foucault, digamos, ¿no? Un conformismo moral tomado de la ética burguesa y un rechazo de todo tipo de problematización teórica de la sexualidad. Bueno, ese es el conflicto también de no solamente una visión patriarcal en las sociedades socialistas, sino también una homofobia, evidente, o sea, una persecución a todo tipo de diversidad sexual. Vale decir, la estructura familiarista, reproductiva, heterocentrada, incluso diría hasta por ahí puritana en muchos aspectos, la crítica al psicoanálisis, digamos, la visión psiquiatrizante, patologizante de conductas se mantuvo e incluso se radicalizó en países de tipo comunista. Esto es evidente, digamos, ¿no? Esto es lo que está marcando Foucault, que no, eso, o sea, que los países que pretendidamente revolucionarios, que uno diría, bueno, son revolucionarios, sí, claro, eran revolucionarios tal vez en sus aspiraciones en el comienzo, solamente en lo económico, pero después en términos de los modos de vida, desde el punto de vista de estos problemas, esto no sucedió. Se mantuvo una estructura patriarcal, asimétrica, heterocentrada, digamos, ¿no? Recordemos, digo, hay un montón de casos que uno puede ver. eh, eh, el caso de Cuba con los campos de concentración, con las llamadas UMAP, con las unidades para la producción de la revolución, donde se pensaba que el trabajo iba a ser hombres a los homosexuales. O sea, esa homofobia era muy evidente en la Unión Soviética, en Cuba, y no había ningún tipo de tampoco visión feminista. Entonces, a esto también está haciendo, yo creo, alusión Foucault cuando dice que no hubo ningún cambio desde el punto de vista del mantenimiento de esa ética burguesa. Ahora vean, ahí tengo dos marcas más que tienen que ver con notas a pie de página, donde amplía un poco, donde se amplía esto, ¿no? Obviamente se amplía esto desde el punto de vista de los análisis. Este texto está curado por, ya les digo, la edición está establecida por Claude Olivier Doron y bajo la responsabilidad de François Val, ¿no? Y acá la edición castellana está al cuidado de Edgardo Castro, que es un especialista importante en la filosofía de Foucault, ¿no? Entonces vean lo que dice acá, ¿no? En la página 46, en la nota a pie número 3, ¿no? Quiero ampliar esto. Dice, hasta donde sabemos, sin embargo, esta es la primera vez que Foucault se esfuerza por caracterizar con más claridad lo que entiende por cultura. Dicho esfuerzo se prolongará en el curso que dictará en Túnez, en el 66-67, sobre la aparición y el funcionamiento de la idea del hombre en la cultura occidental, donde Foucault trata de circunscribir la forma cultural del todo singular en el tiempo y el espacio a fines del siglo XVIII y que se caracteriza por cultura occidental. ¿Mm? Ahora, a estos lo llama cultura occidental, la cultura que uno podría llamar ilustrada, europea ilustrada, que nace en el siglo XVIII, digamos, XVIII y luego continúa en el siglo XIX. Ahora, respecto de esto, en la nota a pie número 12, donde habla de la Unión Soviética, ¿no? Donde habla de que las sociedades socialistas se mantienen este desequilibrio, vean lo que dice, esta lectura, esta es una nota a pie, la nota a pie 12, que tiene que ver con eso, dice, puede compararse con el análisis de Simone de Beauvoir. ¿Mm? Dice, esto lo dice Simone de Beauvoir en el segundo sexo, ¿no? El Le deuxième sexe, Le deuxième sexe. Dice, son exactamente esas viejas coacciones del patriarcado las que hoy ha resucitado la URSS. Esta ha reanimado las teorías paternalistas del matrimonio y por ello se vio la necesidad de pedir de nuevo a la mujer que se erigiera en objeto erótico. Esto es una cita de Simone de Beauvoir. Es imposible considerar a la mujer únicamente como una fuerza productiva, es para el hombre una compañera sexual, una reproductora, un objeto erótico, una otra, a través de la cual él se busca a sí mismo. Por más que los regímenes totalitarios o autoritarios prohíban de común acuerdo el psicoanálisis y declaren que para los individuos legalmente integrados a la colectividad los dramas individuales no tienen lugar,
El erotismo es una experiencia en la que la generalidad siempre es recuperada por una individualidad. Esto es una cita, fin de la cita de Simone de Beauvoir. Pero acá hay una aclaración que es muy interesante. Dice, pero mientras que de Beauvoir funda esa necesidad de una antropología existencialista del erotismo, que pone el acento en la situación singular de la mujer, en cómo la mujer vive esa experiencia, de ser solamente un objeto erótico y desmarcarse de eso, y una infraestructura existencial, Foucault insiste mucho más en la estructura sociocultural común que subyace a los diversos regímenes políticos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quiere decir esto? Foucault tiene una visión más estructuralista y Simone de Beauvoir una visión más existencialista, obviamente, lo cual cada uno mantuvo esa posición. O sea, Beauvoir va a tratar de hacer una suerte de existencialismo, de fenomenología existencial de corte feminista, es decir, ver cómo la mujer percibe, cuál es su perspectiva. Mientras que Foucault va a tener una dimensión estructural o estructuralista, digamos, ¿no? Sociocultural común que subyace a los diferentes regímenes. Vale decir, Foucault no se focaliza en la dimensión existencial fenomenológica de lo femenino. Se focaliza en las estructuras, así sean en países capitalistas o comunistas, en las estructuras que determinan funciones, funciones asimétricas, ¿no? Si son estructuras patriarcales, el hombre tiene una función jerárquicamente distinta, superior, respecto de la mujer. Pero no hace un análisis de tipo existencial, sino de tipo estructural, digamos, ¿no? Y no problematiza realmente las cuestiones específicas de la mujer, ni tampoco los derechos, ¿no? Eh, bueno, luego en la cita número 13 también es. Entonces, esto es lo que yo quiero marcar. Digo, Foucault no deja de ser un filósofo en esta etapa, sobre todo esto lo remarco, en esta etapa estructuralista. ¿Mm? O sea, le importa la estructura. Y la estructura es una estructura, la de esta nuestra cultura, entre comillas, occidental y demás, es una estructura patriarcal y por tanto asimétrica que implica desequilibrios y que esos desequilibrios no son borrados ni en las sociedades capitalistas ni en las sociedades comunistas. Por lo menos hasta 1964 eso, según Foucault, no estaba equilibrado, digamos, ¿no? Ahora, él no va a hacer o a analizar con detalle extremo la cuestión fenomenológica desde el punto de vista femenino, a esto me refiero. Entonces, a ver, algunas posiciones feministas pueden decir, bueno, está bien que Foucault dé cuenta de la visión patriarcal, que dé cuenta que es asimétrica, digamos, y que en el fondo es injusta, digamos. Ahora, falta un análisis de más tipo con la especificidad de la mujer. Bueno, eso Foucault no lo da, digamos, ¿no? Entonces quiero sumar, y con esto ya de a poco voy cerrando, en el capítulo, insisto, de mi libro, La creación del placer, que se llama Patriarcado y Estructuralismo, les leo algo muy breve. Eh, Dice, una forma de abordar el vínculo conflictivo de Foucault con el feminismo es a partir de tres momentos en los cuales la figura de Simone de Beauvoir ocupa un espacio preponderante de manera explícita o implícita. Estos son, primero, en 1964, en el curso dictado por el filósofo en la Universidad de Clermont-Ferrand, que es este que acabamos de analizar. Dos, en 1966, con la recepción fuertemente crítica de las palabras y las cosas por parte de Sartre y Beauvoir en la revista Tiempos Modernos. Y tres, en 1977, en el marco del debate público generado por el pedido de descriminalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores. No puedo meterme en los otros puntos. Acá analizamos el primer punto. En este primer punto había más vasos en común con Beauvoir que divergencias. La divergencia viene después del 66, donde Beauvoir y Sartre también van a criticar fuertemente las palabras y las cosas. Sartre, por ejemplo, va a decir que es un libro burgués o que es la última barrera de la burguesía contra Marx. Van a calificar el libro de golista, de procapitalista, de escéptico, porque en definitiva Foucault tenía una visión fuertemente estructuralista, en la cual ellos no veían la posibilidad de emancipación. O sea, su visión emancipatoria existencial no la veían ahí. Veían que había una determinación por estructuras, ¿no? Pero no veían tampoco que
esas estructuras van cambiando, digo, y que en tanto en cuanto cambia la episteme, cambia, nunca desaparece la estructura, siempre va a haber estructuras, pero cambia la disposición de la estructura. Entonces, tal vez los desequilibrios pueden equilibrarse, ¿m? O pueden modificarse. Eso no lo veían. Y a tal punto, digamos, es tan duro Sartre y Beauvoir que, bueno, Foucault tiene respuestas muy duras contra Beauvoir, ¿no? En fin, bueno, obviamente en la primera, si les interesa, pueden leer un poco más en mi libro esas segundas partes. eh, con esto, mire, puedo leerles esto para cerrar, cómo cierro el capítulo este, porque me parece que queda claro, ¿no? Considero que los aspectos polémicos o espinosos de las consecuencias derivadas de las posiciones de Foucault emanan de la aplicación de la misma matriz analítica no identitaria respecto del cuerpo en sus aspectos afirmativos, creación de placeres como en su dimensión negativa, castigo de actos violentos. Quizá el feminismo vea en la óptica Foucaultiana un retiro o desinterés por pensar la particularidad de la problemática de la mujer y sus luchas políticas. Sin embargo, no hay tanto un rechazo específico a esta cuestión como una crítica a la noción de identidad política, feminista, homosexual, desde la lógica del pensador francés. Me parece que acá queda claro, digamos, ¿no? Es decir, algunas feministas van a criticar en Foucault eso, ¿no? Cierto desinterés por pensar la particularidad de la lucha femenina, ¿no? Pero en verdad, como digo acá, no hay tanto un rechazo específico, sino una matriz de análisis estructural y no identitaria. Entonces, pero esto no es algo solamente con respecto a las mujeres. Foucault tiene una visión no identitaria en general, o sea, critica la identidad. La identidad le parece una jaula, digamos, ¿no? Una prisión en cierto punto. Entonces, tiene una visión más bien en tipo, por lo menos acá, una visión como de tipo estructural. Piensa más bien funciones. Eso para una visión feminista, bueno, puede implicar un desinterés. Para otras posiciones puede implicar, no, otra matriz de análisis, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante, yo quise comenzar con esta noción de patriarcado en Foucault, porque me parece que está bueno para pensar, ¿no? Como punto de partida. Vale decir, Foucault tomó nota de esto, tomó nota de este desequilibrio estructural, ¿no? En la cultura occidental. Y también dio cuenta de que supuestas sociedades más emancipadas eh, mantuvieron igualmente la misma estructura desequilibrada, patriarcal. Es decir, no hubo un cambio sustancial en la vida cotidiana. No existió eso. Esa fue la crítica que Foucault siempre le hizo a los regímenes de tipo comunista, digamos, ¿no? Que mantenían exactamente el mismo tipo de ética familiarista, reproductiva, incluso hasta puritana, patologizante, digamos, respecto de otro tipo de sexualidades. Eso es lo que mantiene Foucault, ¿no? Y creo que es claro en ese sentido. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima clase vamos a ver la noción de devenir mujer en Deleuze y Guattari, que también es muy interesante. Obviamente también puede producir polémica y es interesante, o sea, que se pueda discutir, así que espero que participen en el foro, que hagan sus aportes, cualquier duda, cualquier consulta, aquí nos encontramos. Espero les haya interesado. En la próxima clase, insisto, vamos a seguir con 1000 mesetas, con una parte, un apartado, en la cual los autores van a trabajar la noción de devenir mujer, que también es muy problemática. ¿Mm? Bueno, les mando un abrazo y seguimos la próxima clase.